tenemos dentro del tema también ética y bioética en el cuidado de la mujer. ¿Qué cosa es la bioética? Mucho se habla de la ética y de la bioética, ¿no? La bioética es la ciencia que estudia los problemas éticos que surgen en la aplicación de la ciencia y la técnica en los ámbitos de la salud, ¿no? Donde hay a veces mucha controversia cuando hablamos de, por ejemplo, de la inseminación artificial, ¿no? Desde ahí se comenzó un poco a decir que el hombre quería un poco parecerse a Dios, ¿no? Hace 10, 15 años, creo 20 años, cuando se hizo la primera fertilización in vitro, pues hubo mucho revuelo, e incluso la iglesia censuró, ¿no? estos científicos por esta revolución que ahora que han pasado los años ayuda a muchas mujeres, aquellas que no pueden tener niños, ¿no? Los principios de la bioética son las normas básicas que deben guiar en la práctica profesional de las ciencias biomédicas. Todos nuestros actos deben estar regidos por la ética y la bioética, ¿no? Etimológicamente, la bioética es un vocablo compuesto por bios, que significa vida, y ética, que viene del griego ética. Esta palabra es un neologismo acuñado en 1971 por Van Rensselaer Potter, en el que este autor englobaba la disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los valores humanos, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la bioética? Tenemos la beneficencia, la autonomía, la justicia y la no maleficencia. Son los 4 principios de la bioética que nos rigen a nosotros como enfermeras y a todo el personal de salud, ¿no? ¿Qué cosa es la beneficencia? El principio de la beneficencia, como su mismo nombre dice, es hacer el bien, dar una atención de calidad, ¿no? Que todos cuando nos forman, cuando nos enseñan de nuestro curso de ética, de bioética, siempre nos dicen, ¿no? Enfermería tiene que dar una atención de calidad y calidez. Esto muchas veces nosotros salimos con esa idea, ¿no? Cuando yo salga, cuando vaya a trabajar, voy a dar una buena atención de calidad y calidez, pero a veces eso se queda mucho en nuestros sueños, por decirlo así, ¿no? Porque nuestra realidad es diferente. Cuando vamos a un establecimiento de salud, sea estatal, particular, de MINSA, de salud, nos damos cuenta que no tenemos la infraestructura adecuada, que no contamos con los equipos adecuados, que tenemos gran demanda de pacientes, que incluso los pacientes tenemos maltrato de pacientes. Así como hay personal que maltrata a los pacientes, también los pacientes nos maltratan a nosotros, ¿no? Entonces, ¿quién nos defiende a nosotros? Nadie, lamentablemente, ¿no? Mantener la competencia y desempeño profesional. El hecho de que tengamos todos estos problemas no quiere decir que no mantengamos nuestra competencia y nuestro desempeño profesional, ¿no? La beneficencia es la acción que pretende el beneficio del otro y buscamos el mejor bien para el paciente. Nadie va a querer hacerle un daño al paciente. Todos queremos que ese paciente se mejore, que ese paciente se recupere rápidamente, que regrese a su casa, ¿no? Entonces, muchas veces a veces dicen, no, lo que el tratamiento médico a veces no lo consigue, el hecho de hablarle a la paciente, el hecho de darle un consejo, de darle una palabra, o a veces hasta, como quien dice, no de darle un abrazo, pero de repente cogerle el hombro, ¿no? Y explicarle, decirle qué te pasa, qué te sucede, sobre todo en el servicio en donde laboro, en lo que es la parte de ginecobstetricia, ¿no? Porque a veces digo, tantas pacientes, y entonces es poco nuestro tiempo en el cual podemos interactuar con ellas, que a veces cuando tenemos un pequeño espacio y nos ponemos a conversar, nos enteramos de repente toda su vida desde que era niña, ¿no? Entonces a veces lo que nos falta es el tiempo para poder interrelacionar y darnos cuenta bien qué cosa es lo que pasa con esa paciente, ¿no? Entonces el hecho a veces de que un día anterior hayamos conversado bien con la paciente, le hayamos hecho sentir importantes o que nos importa el problema o la situación por la que está pasando, hace también que esto influya en su recuperación, en que la paciente se sienta querida, por decirlo así, ¿no? Querida, considerada, ¿no? Los que hemos sido pacientes, bueno, un poco nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que queremos sentirnos, pues, como quien dice, importantes, no ser un número más de cama, no ser una paciente más, ¿no? Es obligatorio su cumplimiento. El principio de autonomía, potenciar la autonomía del paciente como persona responsable y libre para tomar decisiones. En cuanto a esto, se refiere a, en
eso porque le he puesto amarillo. La información y el consentimiento, ¿no? Cuando hablamos de esto es que el paciente es quien tiene, o sea, a veces nos ponemos a conversar o a discutir, o a veces sin querer, ¿no? A veces por el momento de que nos están entregando el reporte, que por qué le pusieron, que por qué no le pusieron, que por qué eso. Entonces, eso el paciente a veces está escuchando y a veces queremos tomar decisiones que el paciente es el único que debe de tomarlo, ¿no? Entonces debemos de dar siempre la información adecuada, oportuna a nuestro paciente, y él es el que tiene que tomar, debe ser libre para que tome las decisiones, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que a veces tienen tantos días a veces de tratamiento y ya no quieren seguir con más tratamiento o quieren pedir su alta voluntaria, ¿no? Nosotros, pero ¿cómo va a seguir si se está con toda la infección? ¿Cómo se va a ir? Pero si el paciente se le explica adecuadamente, puede ser que agarre y diga, bueno, ya me voy a quedar, como puede ser también que diga, no, me voy, y nadie tiene por qué retenerlo, o sea, no hay poder humano tampoco que pueda retener al paciente, ¿no? Es un principio según el cual podemos decidir por nosotros mismos siempre que estemos capacitados para hacerlo, reconocido legalmente. Este es, creo, principio de la el que sigue, no me acuerdo ahorita. Después de la beneficencia son los 4, son justicia, me falta el título, el principio de justicia, ¿no? Es el cual podemos decidir por nosotros mismos siempre que estemos capacitados para hacerlo, reconocida legalmente, porque hablamos de la justicia, queda limitada por la ley, petición de un tratamiento no indicado y por la objeción de conciencia por parte del sanitario, ¿no? Cuando hablamos del principio de justicia, un poco también tenemos que ver con aquellos casos que son legales, ¿no? Tenemos a veces casos legales, como son de aquellas niñas que han sido de agresión sexual, en donde tenemos que, si bien nuestro trabajo no está implícitamente dentro de la parte legal, pero sí tenemos nosotros que velar porque a estas niñas se les haga justicia, por decirles así, ¿no? O también si ahí interviene el equipo multidisciplinario, como es el equipo de mamis, ¿no? Que es la que atienden a aquellas pacientes que son menores de edad, que atienden lo que son el maltrato infantil, en donde el cual los casos son denunciados, ¿no? Y la paciente finalmente no regresa a su casa, sino se busca un albergue o un sitio en donde la paciente pueda quedarse con su recién nacido, ¿no? Que esto también se demora, o sea, hemos tenido pacientes hasta de 3 meses que se han quedado porque no hay un albergue adecuado para ellos, ¿no? Y de igual manera tenemos siempre que actuar con como quien dice, con juicio, ¿no? Porque también estamos expuestas a cualquier denuncia legal, ¿no? Autonomía. Nos obliga a informar a nuestro paciente legalmente, pero el paciente es quien toma la decisión. Perdón. Principio de justicia. Es justicia distributiva, distribución equitativa de bienes, dar a cada quien lo suyo, lo necesario, colocar al paciente en primer lugar, conseguir lo más adecuado para realizar la sesión de enfermería, no derrochar los recursos, atender al más necesitado primero, atención a necesidades del paciente previa jerarquización con independencia del estatus social. O sea, todos los pacientes siempre son iguales, ¿no? Porque a veces dicen, no, porque yo pago, tienen que atenderme mejor y el resto no, a mí primero, a mí segundo. Entonces eso un poquito como que a veces la gente como que malentiende, ¿no? Sobre todo cuando estamos en el servicio de emergencia, que todos quieren ser atendidos. Hay situaciones de emergencia y hay situaciones de urgencia, los cuales también hay que hacerles entender a los pacientes, ¿no? El último, el principio de no maleficencia, que significa, como su mismo nombre dice, no hacer el mal, que está muy relacionado con el principio de beneficencia, ¿no? Muchas veces hemos visto que salen incluso hasta en las noticias, ¿no? Gracias a Dios, bueno, que acá no ha pasado, pero sí en otros sitios, en otros países, en donde los cuales a veces la enfermera toma la decisión de provocarle o hacerle una eutanasia a los pacientes los más ancianos, para que no sufran, pero esa no es decisión de ella, ¿no? Esa es decisión de los familiares o del mismo paciente. Entonces se ha visto también de que ha habido mucho abuso también por parte del personal sanitario, o con respecto a los niños, ¿no? O al tráfico también que se hace con los niños o con las personas, ¿no?
La no maleficencia nos obliga a no hacer daño intencionadamente, es de obligado cumplimiento legal y ético, debemos poner los medios para tratar al paciente según los conocimientos científicos, castiga la negligencia, dentro de sus reglas tiene no matarás, no causarás dolor o harás sufrir, no incapacitarás a otros, no ofenderás, no privarás a los demás de los bienes de la vida. El profesional establece un contrato no escrito con el paciente en este sentido, ¿no? De todas maneras, como vemos acá, siempre tenemos que trabajar de manera ética y sobre todo poner siempre al paciente en primer lugar. Cuando hablamos acá de los conocimientos científicos, para eso estamos preparadas, que todos pasen. Buenos días. Para eso estamos bien preparados, para lo cual nosotros por algo hemos pasado 5 años en la universidad en donde hemos adquirido todos los conocimientos científicos adecuados y no solamente eso, sino que nos seguimos preparando, ¿no? Prueba de ello es que ustedes están siguiendo este curso, entonces cada vez el personal está buscando la capacitación continua para justamente atender al paciente adecuadamente como se debe, ¿no? El análisis crítico de la ética en la práctica de enfermería, sobre todo en el área asistencial, dice desconocimiento o olvido del código de ética y deontología, la falta de respeto a la persona atentando contra su identidad, individualidad e intimidad. Esto es lo que muchas veces vemos a veces a diario, ¿no? Sobre todo en el área asistencial. Muchas veces nos olvidamos del código de ética y deontología, muchas veces al paciente no lo tratamos como debe ser, ¿no? Por eso dice atentando contra su identidad, individualidad e intimidad. Entonces todo esto siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando atendemos al paciente, cuando estamos trabajando también en equipo, ¿no? El no estar divulgando a veces los diagnósticos de uno u otro paciente, o a veces sobre todo porque los pacientes están siempre escuchando o están pendientes, ¿no? Qué diagnóstico tengo yo, qué diagnóstico tiene la otra paciente, ¿no? O a veces también están no dejando las historias clínicas también a mano a las pacientes para que a veces estén leyendo cualquier a veces mala interpretación que puedan hacer ellas de los diagnósticos médicos, pueden a veces causar alguna preocupación o problema, ¿no? Prácticas inmorales, ilegales e ilícitas, ausencia de denuncias por mala praxis, desensibilización ante el dolor humano, desarrollo del trabajo en forma individual, no en equipo. Entonces, todos estos problemas muchas veces lo vemos en el área asistencial, ¿no? Cuando hablamos de las prácticas inmorales, ilegales e ilícitas, aquellas que no están que están siendo castigadas por el código de ética, ¿no? O sea, sobre todo cuando hablamos a veces de los abortos clandestinos, ¿no? Que mucho personal de salud está involucrado en esto, o a veces la mala praxis, ¿no? Que a veces usamos o aplicamos procedimientos en los cuales le producimos un daño al paciente, cuando por ejemplo colocamos mal un endovenoso, o cuando a veces colocamos mal un intramuscular y se produce pues una inflamación o se produce una infección, o también cuando colocamos una bolsa de agua caliente que podemos quemar a un niño o a un adulto, ¿no? Desensibilización ante el dolor humano, ¿no? Muchas veces sobre todo aquellos que no se pueden quejar, como son los niños y los ancianos, ¿no? En donde hay que hacer los cambios de posición o que están llenos de escaras. Entonces todas esas cosas muchas veces se ve en el área asistencial, y siempre tratar de trabajar en grupo. O sea, no quiere decir que todos van a ser mis amigos, ¿no? O sea, si yo trabajo en un hospital, en una clínica y trabajan 1000 personas, las 1000 personas van a ser nuestros amigos, no. Amigos con todos con las manos, pero tenemos que aprender a trabajar en grupo. Aún así no me lleve con ella, no me lleve con él, porque eso se repercute en la atención al paciente. La enfermera donde va, a todo servicio a donde va, sea de la manera particular, sea en la parte estatal, sea en el primer nivel, segundo nivel, en el nivel que vaya, la enfermera siempre va a ser líder a donde va a ser siempre la que va a estar uniendo a todo el equipo de salud, porque es la que comanda, es la que ejecuta todos los procesos y todos los procedimientos. Si no estuviera la enfermera, el servicio no andaría, porque la enfermera es la que atiende al paciente, tiene que ver si tuvo la dieta, si recibió el tratamiento, si le hicieron los análisis, si pidieron los medicamentos. Entonces es la que siempre está, es como si fuera la mamá de la casa. Siempre le decía yo así a mis alumnos, ¿no? Cuando falta la mamá, todo es un desorden, y cuando está la mamá es la que está pendiente de todo. La enfermera sabe todo, porque está a las 24 horas con el paciente, que es diferente que el médico viene, pasa la visita y se va, y después uno es la que está dando el reporte, viendo cómo va el tratamiento, si es que va la paciente evolucionando bien, si es una paciente crítica, con mayor razón, ella es la que está pendiente. El grado de dependencia es un 100% enfermera-paciente, ¿no? Entonces siempre tenemos que aprender a trabajar en equipo, nunca de manera individual, ¿no?
¿Cuál es el análisis crítico de la ética en la práctica de enfermería? La falta de información al paciente y a la familia. Eso es algo que también adolecemos todos, desde el médico hasta el último personal. Y a veces quien está informando ni siquiera es el médico, sino a veces es el personal, el vigilante o el de la limpieza, no sé cuánto, porque a veces no le dan una buena información y el paciente se encuentra un poco desorientado y a veces uno le dice, pero ¿por qué no ha preguntado? Es que nadie me da razón. Todos pasan y hablan y hablan, porque es lo que a veces manifiestan los pacientes, ¿no? Pero nadie me dice, señora, hasta tal día te vas a quedar, o tienes esto, o tienes el otro. Entonces, mucho también depende a veces que el desconocimiento de los derechos del paciente, ¿no? Si los pacientes realmente supieran cuáles son sus derechos, creo que de repente sería la situación misma de los pacientes, ¿no? La omisión de la terapéutica intencionada, ¿no? A veces uno puede ser porque me olvidé, no intencionalmente, pero a veces tengo tanto trabajo, no, o a veces de repente el paciente, o no le pedí el medicamento porque me demoro tanto en aplicarle, o porque es un paciente fastidioso, porque me molesto, porque no sé cuánto. Entonces estamos hablando de la omisión intencionada, ¿no? Confidencialidad de los datos, divulgar la información. Lamentablemente a veces por lo mismo que nos olvidamos de que el resto de personas nos están escuchando, y a veces puede ser de que digamos algo que no se debía, ¿no? Como algunos diagnósticos, o a veces como algunos resultados de algunas operaciones, ¿no? Siempre yo les recomiendo, incluso siempre también al personal de salud, quien tiene que dar la información sobre el estado del paciente es el médico, ¿no? Nosotros tenemos hasta cierto grado de compromiso y responsabilidad el decirle si está bien o está mal, más no darle información si le sacaron una trompa, si la paciente vino por aborto, porque ya nos ha pasado, ¿no? Que una vez a una niña de 15 años, yo le hablo esto de hace como 20 años, la trajeron a la emergencia la trajeron a hospitalizarse porque había venido con hemorragia y era un aborto y estaba con su uniforme, ¿no? Entonces el papá vino como a la hora, creo, desesperado, mi hija está hospitalizada, que no sé cuánto, que la han traído para acá, y entonces estaba ahí un residente, le dijo, sí, ha venido por aborto, y el papá casi le da un infarto, porque dijo, ¿cómo por aborto? Mi hija es una niña, es una señorita, ya no tiene enamorado, no sale, no, o sea, ¿cómo va a decir aborto? Entonces hay cosas en las cuales a nosotros, uno, no nos compete, dos, tenemos que saber en qué momento decirlos y cómo decirlos, ¿no? De igual manera cuando a veces fallece también el paciente, ¿no? Entonces hay ciertas cosas en las cuales a veces nos olvidamos, ¿no? Por eso también se habla un poco de que nos hemos deshumanizado, ¿no? La falta de solidaridad y equidad, a veces trabajamos 2 o 3 personas y a veces lamentablemente una está sobrecargada y las otras, bueno, están conversando, tomando cafecito. El trabajo, por eso es el trabajo de equipo y la solidaridad de grupo, ¿no? O sea, ayudarnos entre todas, porque si no, nunca vamos a... Cuando trabajo con fulanita, sí, porque ella es mi amiga, yo le ayudo. Cuando trabajo con menganita, no, porque ella no me gusta, no le ayudo. Entonces, ahí hay una falta de solidaridad, ¿no? Si trabajamos en equipo, todo nos va a ir mucho mejor. Los registros incompletos, ausentes o pobres. Los registros incompletos, cuando hablamos, los registros siempre tienen que estar de acuerdo a todo lo que uno ha hecho, ¿no? La vez pasada también les mencioné de que lamentablemente a veces hacemos mucho y no escribimos. Y después cuando vienen los problemas legales, ahí estamos, pero si yo le hice, pero si yo le puse, pero si no, entonces lo único que nos va a salvar legalmente van a ser nuestros registros de enfermería. Cuando hablamos de registros pobres, a veces se lee y lamentablemente no refleja la condición del paciente, ¿no? Entonces, si son pacientes críticos, hay guías de atención, hay hojas especializadas en las cuales uno tiene que llenar, que son 50.000 hojas, habrá que llenarle 50.000 hojas, porque es la única manera como mejoremos nuestro trabajo día a día, ¿no? El autoritarismo terapéutico, ¿no? Antes me acuerdo, bueno, el paciente no quería el paciente decía, no quiero ponerme, no quiero el medicamento, y no a toda cosa, ¿no? Y como prácticamente obligarle, ¿no? Pero ahora ya no, o sea, el paciente si no quiere, bueno, no sé, optar por otra medida, tratar de otra manera al paciente, más no tratar de imponernos nosotros nuestros juicios, ¿no? Falta de seguridad para el paciente también, ¿no? Si sabemos que es un paciente que es de repente tiene algún problema, o es una paciente, por ejemplo, que sufre de epilepsia,
colocarle las barandas, ¿no? Si es un niño en una cuna, también tendrá que tener sus barandas, y otros así, ¿no? Sabemos que pacientes que pueden, si son pacientes que de repente pueden sufrir una caída, entonces también estar pendiente, colocar el banquito, o de repente estar pendiente de ese paciente, ¿no? Decisiones de matiz subjetivo más que racionales y de carácter técnico, abandono del paciente, ¿no? Muchas veces las caídas, los problemas suceden cuando hay abandono del paciente, ¿no? Sabemos que son pacientes de cuidado, sin embargo, a veces me dice, ya ahorita regreso, y ese ahorita a veces es interminable porque lamentablemente nuestro trabajo es tan variado y tan diverso que a veces se nos puede pasar, ¿no? Y puede tomarse eso también como un abandono de paciente, ¿no? La rutinización, desactualización sobre nuevos conceptos y tecnología. Uno, como dice, ¿no? Yo tengo 32 años trabajando y a veces, como dice, la rutina a veces nos invade. Digo que a veces, porque sí, a veces la rutina nos invade, ¿no? Y entonces tenemos que ponernos nuevamente, como quien dice, en camino y decir, bueno, ya, basta de rutina, cambiemos, hay nuevos conceptos, hagamos uso de la tecnología, pongámonos, como quien dice, al momento, ¿no? O sea, ya lo que era hace 30 años, lo que yo conocía, ya no es lo mismo, ¿no? Ya hay muchos avances tecnológicos, hay nuevos tratamientos para las enfermedades, entonces nuestra carrera, lo que es salud, constantemente tenemos que estar en nuevos estudiando nuevos conceptos, aplicando nuevas tecnologías, buscando nuevas soluciones a las enfermedades, ¿no? La atención no siempre es equitativa, ¿no? Y la comunicación casi siempre es buenos días. Y la comunicación casi siempre es escasa con la familia. Entonces, cuanto más tengamos comunicación sobre todo con la familia, porque siempre la familia viene a preguntar, ay, hay un asiento. La familia siempre viene, señorita, ¿no? Y a veces también un poco incomoda, ¿no? ¿Por qué? Porque si vienen 20 personas a verla, las 20 personas quieren informe. Entonces a veces también un poco incomoda. Por eso siempre hay un horario de visitas, hay un horario de información médica, pero eso no quita que de repente podamos darle alguna pequeña información a los familiares, ¿no? Identificación con su profesión. Si no estamos identificadas netamente con la enfermería, bueno, no sé, si estamos en esto, estudiando, bueno, ya nosotros somos profesionales, ¿no? Pero si no estamos identificados con nuestra profesión, no sé qué les podría decir. Yo le decía siempre a mis alumnos, porque yo enseñaba en cuarto ciclo, les decía, están todavía a tiempo porque están casi ni a la mitad de la carrera. Si realmente no se sienten identificados con enfermería, es hora de que puedan pasarse, no sé, a tecnología, a obstetricia, nutrición, le digo porque la carrera de enfermería, si ahorita les parece muy exigente, más adelante se va a poner más exigente, ¿no? Vocación de servicio, ¿no? Es lo que también nos caracteriza, que tengamos mucha vocación de servicio, porque si no, ¿cómo atenderíamos de repente a aquel paciente, bueno, que está vomitando, a aquel paciente que está sangrando, a aquel paciente que de repente una emergencia en la calle, ¿no? Y por lo mismo que tenemos esa vocación de servicio, estamos identificados con la profesión, nos acercamos de repente a atender, ¿no? Habilidades para la interrelación humana, ¿no? Eso creo que lo vamos desarrollando mientras vamos estudiando, ¿no? Porque el hecho de interesarnos por la otra persona, o de aprender a comunicarnos o identificar de repente algunas necesidades en la otra persona, eso nos va a ir dando, nos ha dado los estudios, ¿no? El conocimiento, que siempre tiene que ser actualizado, tenemos que estar constantemente en capacitaciones, ¿no? Si no, nos vamos a quedar desactualizadas. La habilidad y destreza en la ejecución de procedimientos, que eso nos da el hecho de haber estudiado 5 años, ¿no? Entonces, yo también mucho le decía esto a los alumnos, ¿no? Si ahorita no saben colocar un endovenoso, un intramuscular, pues ¿qué están esperando? No van a esperar hasta que lleguen de internos, ¿no? Porque cuando llegan de internos, la enfermera no te va a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes poner endovenoso? ¿Sabes canalizar vía? De frente a la enfermera te va a decir, vaya a colocarle al paciente la vía, vaya a poner el tratamiento, no sé, aspirar las secreciones. Entonces, todo esto lo tenemos que desarrollar cuando estudiamos. Tenemos 5 años para poder mejorar todas nuestras habilidades y destrezas, ¿no? La conciencia ética para la toma de decisiones, muchas veces
tenemos a veces que tomar decisiones en el momento en una situación de emergencia, ¿no? Con el paciente, saber qué cosa vamos a hacer hasta que venga el médico a evaluar a la paciente, ¿no? Tener un espíritu innovador y creativo y liderazgo, como ya les habían dicho, ¿no? La enfermera es líder a donde va. A cualquier sitio donde trabaje, la enfermera siempre es la que va a liderar, va a comandar el equipo, el grupo, ¿no? Y de no ser así, pues estamos mal, ¿no? Porque si otra persona va a tomar el liderazgo, bueno, no nos va a ir bien en ese servicio o en esa área donde vamos a trabajar. Debemos respetar también las creencias religiosas del paciente. Mucho vemos acá aquellos pacientes que son testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos no permiten las transfusiones sanguíneas, ¿no? Ellos tienen un consentimiento informado en el cual, aún así necesiten, tengan hemorragia, lo que sea, no se les puede administrar transfusión sanguínea. Entonces, tenemos que respetarles sí o sí sus creencias, ¿no? La enfermera mantendrá reservas sobre la información personal que reciba, como que habíamos mencionado, ¿no? Un poco como que es el secreto profesional, ¿no? El guardar cierta información, no estar de repente divulgando o comentándolo a veces, ¿no? La paciente tal o la paciente tiene tal cosa, o a veces tenemos también pacientes de que vienen del penal, ¿no? Hemos tenido hace como un mes, creo que teníamos todo un ambiente lleno que era de pacientes de penal, ¿no? Entonces un poco eso también nos llamaba la atención, por qué motivo vienen, ¿no? Porque también estamos expuestas, ¿no? Todos somos seres humanos y entonces un poco estamos expuestas y el miedo a que nos pueda pasar algo, ¿no? Porque justamente han sido muy peligrosas las que hemos tenido. Bueno, la enfermera conoce no solo sus responsabilidades, sino también las limitaciones de su función profesional. Recomiendo dar tratamiento médico sin orden del médico solo en caso de urgencia e informa a lo más pronto posible. Esto un poco tenemos que saber hasta dónde es nuestra responsabilidad, ¿no? No podemos, de repente a veces en el día a día a nosotras mismas, como es la automedicación, que tampoco no debería ser, o a veces algún familiar que nos pregunta, ¿qué puedo tomar para tal cosa? O ¿qué puedo para tal esto? ¿No? O a veces poner, incluso hasta cuando colocamos inyectables, ¿no? Nosotros no somos médicos y a veces cuando ocurren cosas para algo negativo para el paciente o hacen alguna reacción, ahí mismo nos van a echar la culpa y podemos ir presas. Entonces nosotros, y también pueden hablar de intrusismo, ¿no? Que pasó tal situación con una paciente porque la enfermera medicó, la enfermera administró algo que no debía de hacer, ¿no? Entonces siempre nosotros sabemos no solamente nuestras responsabilidades, sino también cuáles son nuestras limitaciones a nivel profesional, ¿no? Y esto lo tenemos que tener bien en cuenta para todo, en todo sitio, porque a veces cuando nos iniciamos, cuando salimos, trabajamos a veces en una clínica pequeña, donde a veces el médico por teléfono, doctor, y a veces nos dice, ponle tal cosa o hazle esto. Y acuérdense que siempre toda indicación médica tiene que estar registrada por escrito, porque cuando ocurren los casos legales, el médico se lava las manos y le echa la culpa ¿a quién? A la enfermera. Siempre la pita se rompe por el lado más delgado, siempre les he dicho. Hemos nosotros visto en el hospital muchos casos legales en donde siempre las que van les hacen proceso administrativo legal más que todo, porque las denuncian legalmente la familia, es a la enfermera, ¿no? Porque el médico dice, no, yo no le indiqué, yo no le dije, yo no le dije eso, ella lo hizo independientemente, porque a veces esas cosas pasan, ¿no? Y hemos tenido muchos casos y muchas denuncias también, hasta que en el periódico que han salido, ¿no?